¿Y si te dijera que uno de los guerreros más valientes de la Biblia hizo un voto tan extremo que terminó sacrificando a su propia hija? Esta es la historia de Jefté, un hombre rechazado por su familia, pero elegido por Dios para liderar a Israel. Un líder que ganó batallas imposibles, pero pagó un precio terrible por sus palabras. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Y por qué no pudo deshacer su voto? Hoy descubrirás uno de los episodios más misteriosos y controvertidos de las Escrituras. Para comprender plenamente la historia de Jefté, necesitamos sumergirnos en el contexto en el que ocurrió. Israel vivía un periodo de crisis espiritual y política durante la época de los jueces. La nación se había alejado de los mandamientos de Dios, adoptando prácticas paganas de los pueblos vecinos. Como resultado, Dios permitió que los amonitas y otros enemigos oprimieran a Israel como una forma de disciplina. Jueces 10, 6-9. Los israelitas, en su aflicción, clamaron al Señor por liberación, y Dios, una vez más, levantó a un juez para rescatarlos. Esta vez, fue Jefté quien asumió ese papel. Jefté no era un juez común. Era hijo de Galaad con una prostituta, y por ello fue rechazado por su familia legítima. Sus medio hermanos lo expulsaron de casa para evitar que tuviera derecho a la herencia. Jueces 11, 1-2. Como consecuencia, se exilió en la tierra de Tab, donde se convirtió en líder de un grupo de mercenarios y guerreros valientes. Este detalle de la vida de Jefté muestra un patrón recurrente en la Biblia. Dios frecuentemente elige a los improbables para cumplir sus planes. A pesar de haber sido rechazado, tenía cualidades que lo convertían en un líder estratégico y un guerrero experimentado. Este historial hizo que los ancianos de Galaad, al darse cuenta de que necesitaban un líder para enfrentar a los amonitas, fueran a buscar a Jefté para pedirle ayuda. Ante esto, Jefté inicialmente dudó y cuestionó las intenciones de los ancianos. No me odiaron y me expulsaron de la casa de mi padre, ¿por qué vienen a mí ahora, cuando están en apuros? Jueces 11, 7. Sin embargo, al darse cuenta de que esta era su oportunidad de redención y liderazgo, aceptó la propuesta, pero con la condición de que, si ganaba la guerra, se convertiría en el gobernante de Galaad. Jueces 11, 8-11. Esta negociación revela mucho sobre su personalidad. Jefté no era solo un guerrero fuerte, sino también un estratega y un hombre de palabra. Sabía que esa era su oportunidad de demostrar su valor no solo a su familia, sino a toda la nación de Israel. ¿Te imaginas ser rechazado por todos y, de repente, ser llamado para liderar a aquellos que te despreciaron? Jefté no era solo un guerrero valiente, sino también un diplomático. Antes de partir a la batalla, intentó resolver el conflicto pacíficamente. En una actitud poco común para la época, envió mensajeros al rey de los amonitas, argumentando que Israel tenía el derecho legítimo sobre las tierras en disputa. Jueces 11, 12-28. Recordó la historia del Éxodo y explicó cómo Dios había dado esas tierras a Israel, pero el rey amonita rechazó cualquier negociación. Al ver que la guerra era inevitable, Jefté confió en la dirección divina y partió a la batalla. Pero antes de luchar, hizo un voto precipitado: si tú entregas a los amonitas en mis manos, aquel que salga primero por la puerta de mi casa para recibirme cuando vuelva victorioso será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Jueces 11, 30-31. Este voto muestra el carácter de Jefté. Tenía fe en Dios, pero actuó con imprudencia al hacer una promesa sin considerar las consecuencias. Al fin y al cabo, ¿quién podría salir de su casa a su regreso? ¿Un sirviente? ¿Un animal? No lo sabía. Sin embargo, la victoria llegó, e Israel derrotó a los amonitas de manera aplastante. La tensión aumenta cuando Jefté regresa a casa, y para su horror, ve a su única hija corriendo a su encuentro con tambores y danzas para celebrar su victoria. Jueces 11-34. Ese fue el momento más trágico de su vida. Había hecho un voto irreflexivo y ahora debía pagar un precio altísimo. ¿Alguna vez has tomado una decisión impulsiva que tuvo consecuencias inesperadas? Antes de enfrentar a los amonitas, Jefté hace un voto audaz a Dios: si tú entregas a los amonitas en mis manos, aquel que salga primero por la puerta de mi casa para recibirme cuando vuelva victorioso será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Jueces 11, 30-31. El problema de este voto era su imprevisibilidad. A diferencia de las ofrendas tradicionales prescritas por la ley mosaica, Jefté se comprometió sin saber quién o qué estaría involucrado. Esto muestra lo arriesgado e impulsivo que fue su compromiso. Parte a la guerra con valentía y fe, confiando en la promesa de Dios. Y, de hecho, Dios le concede una victoria aplastante sobre los amonitas. Israel es liberado y Jefté regresa a casa como un héroe. Sin embargo, el momento de celebración se convierte en tragedia. Al llegar a casa,
La primera persona que sale a recibirlo es su única hija, con danzas y tambores, celebrando su victoria, Jueces 11 y 34. El desespero se apodera de Jefté. Rasga sus vestiduras y exclama: «¡Ay, hija mía, me has abatido por completo! Pues he hecho un voto al Señor y no puedo retractarme», Jueces 11 y 35. Su hija, mostrando gran sumisión y fe, acepta su destino. Solo pide 2 meses para lamentar su virginidad con sus amigas antes de que se cumpla el voto, Jueces 11, 37-38. Este episodio genera un intenso debate teológico. El texto no deja claro si Jefté realmente sacrificó físicamente a su hija o si la dedicó al servicio perpetuo en el tabernáculo, viviendo el resto de su vida en castidad. Algunas evidencias sugieren que pudo haber sido consagrada al servicio de Dios, ya que el mayor lamento mencionado es su virginidad y no su muerte, Jueces 11 y 39. Independientemente de la interpretación, esta historia enseña sobre los peligros de los votos precipitados y las consecuencias de palabras pronunciadas sin reflexión. ¿Alguna vez has hecho una promesa sin pensar en las consecuencias? ¿Cómo lidiaste con ello después? La historia de Jefté nos enseña sobre la seriedad de las palabras y el peso de los compromisos asumidos. Muchas veces, en el calor de la emoción o la necesidad, prometemos cosas sin pensar en las implicaciones futuras. Jesús, siglos después, reforzaría esta lección al decir: «Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no», Mateo 5 y 37. La enseñanza es clara: debemos tener cautela antes de asumir compromisos, pues un voto precipitado puede ponernos en situaciones difíciles e irreversibles. Otro aspecto importante es la confianza y obediencia de la hija de Jefté. Su actitud nos recuerda que la entrega y fidelidad a Dios, incluso en medio de circunstancias difíciles, son valores fundamentales en la fe cristiana. La historia de Jefté también nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Así como él enfrentó un dilema moral profundo, también podemos encontrarnos ante elecciones difíciles que requieren discernimiento y sabiduría. ¿Ya conocías esta historia? ¿Qué opinas sobre el voto de Jefté? Comenta aquí. Si te gusta descubrir los misterios de la Biblia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Deja tu like para que más personas puedan conocer esta historia impresionante. Comparte con tus amigos para que juntos podamos aprender más sobre los enigmas de las Escrituras. Y recuerda, las palabras tienen poder. Que siempre busquemos sabiduría antes de asumir compromisos importantes.